Hola chicos. Bienvenida al canal Flor TV. Ilsu Demirci y Emin Gubens volvieron a estar juntos tras la noticia de su muerte. Todos los detalles están en nuestro vídeo. No olvide suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo antes de continuar con nuestro vídeo. Muchas gracias. Que quede entre nosotros la decisión radical de Emin Gubens e Ilsu Demirci que sacude al mundo del espectáculo. En el siempre impredecible universo de la farándula, donde cada gesto se analiza al milímetro y cada silencio dice más que 1000 palabras, una frase comenzó a circular con fuerza entre periodistas, allegados y fanáticos, que queda entre nosotros. 4 palabras que, según fuentes cercanas, marcaron el inicio de una de las decisiones más drásticas y comentadas del año para la pareja del momento. Durante meses, la relación entre Emin e Ilsu ha sido un auténtico mediático torbellino. Entre apariciones públicas cargadas de complicidad, rumores de crisis, reconciliaciones silenciosas y mensajes crípticos en redes sociales, la pareja logró algo que pocas figuras consiguen: mantener el misterio incluso estando bajo los focos. Sin embargo, lo que nadie esperaba era el giro inesperado que tomaría su historia. Un punto de quietud inesperado. Todo habría tras comenzar una reunión privada que, según testigos, se prolongó hilante horas en un ambiente de absoluta discreción. No hubo fotografías, ni publicaciones, ni pistas evidentes. Solo un silencio poco habitual en dos figuras acostumbradas a vivir con la exposición constante. Las personas del entorno aseguran que la conversación fue profunda y emocional. Esta es la primera vez, el futuro, la presión mediática y, sobre todo, de la necesidad de recuperar el control sobre sus propios tornillos. Fue allí donde habría surgido la frase que ahora resuena en todos los titulares: mantener ciertos aspectos, solo entre ellos. La decisión, aunque todavía rodeada de misterio, habría implicado un cambio radical en la forma en que la pareja se relaciona con el público y con la industria. El peso de la fama en la relación. Quienes han seguido de cerca la trayectoria de ambos saben que el ascenso de la pareja fue tan rápido como intenso. Proyectos profesionales exitosos, campañas publicitarias, entrevistas conjuntas y una presencia constante en redes crearon una narrativa casi perfecta, pero también una presión enorme. Especialistas en comunicación de celebridades coinciden en que cuando una relación se convierte en contenido permanente, el límite entre lo íntimo y lo público se diluye peligrosamente. En este caso, Emin e Ilsu, de todas las formas posibles. Según allegados, la pareja comenzó a sentir que cada discusión, cada gesto y cada decisión personal terminaban convertidas en especulación mediática. En este caso, no es necesario replantar. Señales que pasaron desapercibidas. Aquí hay una nota. Menos contenido conjunto en redes. Entrevistas individuales en lugar de compartidas. Mensajes más introspectivos y menos románticos. Ausencias en eventos donde solían aparecer juntos. En este momento, estos cambios se interpretaron como simples ajustes de agenda o estrategias profesionales.
Hoy, en retrospectiva, parecen piezas de un rompecabezas que anticipaba la decisión que ahora genera titulares. Esta es una decisión para redefinir su historia. En esta situación, no hay ruptura dramática, no importa en qué insistas, no importa lo que hagas, no más reflexión. El objetivo no habría sido separarse del todo del ojo público, no proteger lo esencial, su vínculo y su bienestar personal. Este tipo de movimientos no son comunes en una industria que suele premiar la exposición constante. Por eso, la determinación de la pareja ha sido interpretada por algunos como un acto de valentía y por otros como una estrategia cuidadosamente calculada. Lo cierto es que, desde que se conoció la noticia, el interés mediático no ha hecho más que crecer. Reacciones del entorno y de los fans. Las redes sociales se llenaron rápidamente de teorías. Mientras algunos seguidores aplauden la decisión y hablan de madurez emocional, otros temen que sea la antesala de cambios más profundos en la relación. Compañeros del medio, por su parte, han mostrado una postura más prudente. Varios coinciden en que el ritmo de trabajo y la exposición que han tenido en los últimos tiempos justifican perfectamente la necesidad de marcar límites. Si este es un producto que desea seguir. Cuando dos personas se convierten en una marca, olvidan que antes eran solo dos personas. Ellos están intentando volver a eso. El impacto en sus carreras. Uno de los grandes interrogantes es cómo afectará esta decisión a sus proyectos profesionales. Hasta ahora, la pareja había capitalizado su popularidad conjunta con apariciones y colaboraciones muy bien recibidas por el público. Que quede entre nosotros. La decisión radical que cambió el rumbo de Emin Gubens e Ilsu Demirci. Al final del día, lo más importante es conciliar la situación con el público. Eso es exactamente lo que ocurrió con la pareja que durante meses dominó titulares, tendencias y conversaciones en redes. Todo comenzó con una frase breve, casi susurrada, pero cargada de significado, que queda entre nosotros. Desde entonces, el misterio ha crecido como una ola imparable, alimentando teorías, especulaciones y una enorme curiosidad por entender qué llevó a la pareja a tomar una decisión tan drástica. El origen de una decisión que nadie vio venir. Según fuentes cercanas, el punto de inflexión llegó tras semanas de reflexiones privadas. No hubo escándalos públicos ni discusiones filtradas, sino algo mucho más silencioso: el cansancio acumulado de vivir constantemente bajo la mirada del público. Quienes frecuentan su círculo aseguran que la conversación definitiva ocurrió en un entorno íntimo, lejos de cámaras y teléfonos. Fue una charla larga, emocional y profundamente honesta. Oli con acento agudo habrían puesto sobre la mesa contacto que vendrían evitando, la presión, la exposición, los proyectos individuales y el futuro de su relación. La conclusión fue clara: necesitaban recuperar un espacio propio, lejos del ruido mediático. Cuando el amor se convierte en espectáculo. La historia de la pareja había evolucionado casi como un guión perfecto.
Apariciones públicas llenas de química, mensajes románticos que se viralizaban en minutos y una narrativa que fascinaba al público. En este caso, la imagen ideal es ideal, la era de la realidad está completa. La constante atención mediática transformó su relación en un fenómeno público donde cada gesto se analizaba y cada silencio generaba titulares. Expertos en cultura pop señalan que este tipo de exposición puede generar una presión emocional enorme. La pareja ya no solo vive su vínculo, también lo gestiona como una historia que millones siguen en tiempo real. Las señales que ahora cobran sentido. Aunque la noticia tomó por sorpresa a muchos, hoy varias pistas parecen evidentes. La disminución de publicaciones juntas. Apariciones en solitario en eventos importantes. Mensajes en redes con un tono más introspectivo. Entrevistas donde evitaban hablar de su vida privada. En este momento, estos detalles parecían simples coincidencias. Ahora, forman parte de una relación que explica cómo la pareja se estaba preparando poco a poco para un cambio profundo. Esta es una decisión radical, pero no hay impulso. Esta es la parte más importante del juego. No hubo rupturas abruptas ni anuncios dramáticos. Fue, según allegados, una decisión meditada, basada en la necesidad de proteger su bienestar emocional. La determinación implicaría redefinir la manera en que comparten su vayan con el público, menos exposición, más límites y un enfoque claro en su intimidad. Para muchos analistas del espectáculo, este movimiento refleja una tendencia creciente entre celebridades que buscan recuperar el control de su narrativa. Reacciones. Entre el apoyo y la incertidumbre. La noticia provocó una auténtica tormenta en redes sociales. Los fans se dividieron rápidamente en dos grandes posturas. Quienes apoyan la decisión, ven en ella un acto de madurez y valentía, celebrando que prioricen su salud emocional. Quienes temen un distanciamiento, interpretan el cambio como una posible señal de crisis o transformación en la relación. Mientras tanto, colegas del medio han optado por la prudencia, destacando lo difícil que es mantener una relación estable bajo tanta presión. El impacto en su imagen pública. Paradójicamente, reducir la exposición podría fortalecer su marca personal. Especialistas en comunicación señalan que el misterio genera interés y que la autenticidad es hoy uno de los valores más apreciados por el público. Esto es lo más importante que hay que hacer, lo más importante que hay que hacer. La dimensión emocional detrás del titular. Allá del ruido mediático, quienes conocen la historia desde dentro hablan de algo mucho más humano, la necesidad de reconectar con lo esencial. Las relaciones, incluso fuera del foco público, requieren espacios de intimidad para crecer. Esto es lo más importante que hay que hacer. La decisión, entonces, no sería una huida, no un intento de reconstrucción. Un nuevo comienzo. Lejos de cerrar una etapa, todo apunta a que este movimiento marca el inicio de una nueva fase. Al mismo tiempo, no es necesario estar obligado a hacerlo. Este es nuestro fin, vídeo.
Si te gusta nuestro vídeo, no olvides suscribirte al canal y compartir el vídeo. Adiós.